Bendiciones y buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Padre del cielo esté con nosotros hoy y nos cubra hoy, mañana y por siempre. Camino a la cruz es el título de este mensaje en esta mañana de hoy. El que quiera caminar junto con nosotros a la cruz puede abrir su Biblia en el libro o en la carta apostólica de nuestro apóstol Pablo, para que lo tengan el texto ahí. Gálatas capítulo 6, en los versículos 13 y 14. Ahí estaremos apuntalando la palabra en esta mañana de hoy. Gálatas 6, 13 y 14. La alabanza que acaban de escuchar lo dice todo. El amor de nuestro Padre por medio del Hijo lo lleva a la cruz para nuestra redención y liberación de pecado. Amén, hermanos. Miren, después de que yo les prediqué acerca de los 4 evangelios en meses pasados atrás, y haber oído el mensaje sobre uno de los yo soy poderoso de Jesús, no el mes pasado predicamos acerca de deje que los muertos entierren a sus muertos, sino en el anterior mes cuando yo predicaba acerca de yo soy el camino, la verdad y la vida, uno de los yo soy poderoso de Jesús. Entendí que se hacía necesario que recordemos y que por medio del Espíritu Santo había que pensar y profundizar mucho en lo que es la cruz. Y que entendía que nuestros sentidos espirituales tienen que estar dirigidos, apuntando hacia la cruz del Calvario. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, echándolo a un lado, y se sentó a la diestra del trono de Dios hace 2000 y pico de años. Y eso dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 12, versículos 1 y 2 del libro de los Hebreos. Amén, hermanos. Poderoso, poderoso texto este, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual, por el gozo puesto sobre él y delante de él, sufre la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Padre del cielo. Es un texto muy poderoso. ¿Y por qué digo en esta mañana de hoy que es poderoso, poderoso, poderoso? Porque todos nosotros sabemos de la cruz, pero le quiero decir y recordarle algo en esta mañana de hoy. En esa cruz fue donde se dio la cita, nuestra salvación y la vida eterna. Y le voy a decir que muchas personas no le dan ni la importancia, ni la reverencia, ni la importancia, ni la reverencia, ni la dignidad que nosotros entendemos que significa la cruz y merece la cruz de parte de todos nosotros los que decimos que somos cristianos. En días atrás me dio mucha pena y vergüenza oír a un cristiano decir que la cruz ya no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, que no tiene ningún significado, que lo importante era solo recordarla, que ahí fue donde el Señor eliminó nuestros pecados, y que ya no vale la pena el recordar ni hablar más de ella. Me indigné tanto que me quedé callado al oírlo decir una ignorante y mezquina forma teológica de despreciar la cruz. Me quedé en silencio, no contesté absolutamente nada. Una persona que es pastor, predica en Estados Unidos, y yo lamenté mucho eso, porque eso se está vendiendo y se está predicando como una sana doctrina más en las iglesias
evangélica protestante. Por eso, porque mucha gente puede pensar de esa manera, la vemos colgada en el retrovisor de un auto. La vemos colgada en un crucifijo. También la vemos pegada a una pared como si se tratara de un amuleto de la suerte. Y muchos creyentes la usan en el cuello. Y de muchas otras formas más. Hoy vengo a decirle en pocas palabras, porque esto más que un mensaje es una pequeña reflexión. No quiero que duremos mucho. Lo que yo entiendo que significa para mí, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, lo que es la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo fue y nos restauró a cada uno de los que estamos aquí. Que no es solamente verla colgada en nuestro pecho, ya sea oro, plata, preciosa, o alguna prenda preciosa, fina. El significado y el precio que hubo que pagar por esa cruz. Hay un verdadero precio y un verdadero valor. Y eso tiene que tener para nosotros un significado muy poderoso que nunca lo podemos echar a un lado ni lo podemos olvidar. Es como en el Antiguo Testamento, que la gente tenía que grabarse en su mente y en su frente las cosas que Moisés decía en las ordenanzas, en los mandamientos que el Señor Jehová le dio a Moisés para el pueblo de Israel, para el pueblo de los israelitas, los hebreos. El significado que tiene la cruz para una persona como nosotros que decimos ser que somos cristianos. No puede ser simplemente verla colgada en un cuello y que nos recuerde que Jesucristo fue alguna vez por ahí. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 6, en los versos 13 y 14 que le di anteriormente, para continuar con la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, en los versículos 13 y 14. Apenas son 8 o 9 textos bíblicos que vamos a ver en esta mañana de hoy. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver lo que dice Gálatas y lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice Pablo: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Dice Pablo: para gloriarse en vuestra carne. Pero dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme. ¿Dónde? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué dice el texto? Y yo al mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa en esta mañana. Una declaración muy poderosa que hace el apóstol Pablo aquí en Gálatas 6. Donde Pablo nos enseña y nos dice que Jesús, el símbolo de la cruz de Jesús, es más que suficiente. Basta. Porque todo lo hizo por medio de la gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque tú, seguidor de Cristo, no aportaste nada, absolutamente nada, para tu salvación. Fue el Padre que por medio de su misericordia le ordenó al Hijo desde antes de la fundación del mundo para que Él fuera a la cruz. Eso estaba planeado. Eso estaba fundamentado en que tenía que ser así. Y te damos gracias por esa decisión, porque nosotros como pecadores no nos merecíamos lo que el Señor hizo por nosotros. Y por eso en esta mañana de hoy tenemos que recordar lo que significa y llevarlo en nuestra mente y grabarlo en nuestro corazón lo que significa la cruz para una persona que dice ser seguidor de Cristo y que dice ser cristiano. Por eso venimos, Señor, ante tu presencia, alabándote, pidiéndote gracia y tu misericordia y pidiéndote, Señor, que grabe en nuestro corazón y en nuestra mente, que nunca se olvide un sacrificio tan poderoso, único y perfecto, como el cordero inmolado en la cruz, perfecto. No era macho cabrío ni oveja, era el cordero inmolado en la cruz, el cordero perfecto, por el cual su Padre pronuncia y dice: en el cual tengo complacencia. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias al Padre y démosle gracias al Hijo, que ambos se combinaron para darnos salvación y vida eterna.
Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a exponer esta palabra con sencillez. Un mensaje corto, pero quiero que sea preciso, macizo y conciso. Que entendamos que tu gracia está presente en nosotros, que no es por obra para que nadie se gloríe, y que fue porque así tú lo decidiste, y por amor moriste en la cruz, por amor para con nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos queridos, seguidores de Cristo, les decía que la cruz no es un objeto que uno puede llevar en el bolsillo, que lo puede llevar como un amuleto que da suerte. No. Pablo diría que de ninguna manera. La cruz es, oiga bien, el artículo, el objeto que lleva el mensaje más impactante, importante que el mundo haya podido ver y oír y escuchar sobre lo que es la cruz, donde nuestro Señor Jesucristo fue, por motivo de nuestra naturaleza pecaminosa, a restaurar nuestra condición de pecado delante del Padre. Y hoy quiero hablarle del significado verdadero de la cruz, donde sucedió la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo que se inmola como redentor de nuestra naturaleza pecaminosa. El mundo, como dice Génesis capítulo 6, iba en continuo caminar hacia el mal. Esa era la naturaleza caída del ser humano. Y en este capítulo 6, versículo 14, vemos al apóstol Pablo que le dice a la iglesia de los Gálatas, le hace una de las declaraciones más poderosas e importantes que ustedes puedan oír. Una declaración asombrosa, sobre todo si vamos a considerar, porque usted tiene que saber eso, quién fue el apóstol Pablo. Todos los logros y méritos que acumuló en su vida apostólica. Está hablando un tipo o una persona en el Nuevo Testamento con toda la autoridad posible. Yo diría que después de Jesucristo, quizá Pablo es la persona con más poder para hablar del Evangelio, porque él lo vivió, y lo vivió aún siendo un abortivo, porque lo tumban de un caballo. No estaba en eso, era un tipo que andaba detrás de la muerte de los cristianos y persiguiendo. Pablo quizá por eso lo entendió más que nadie. Amén, hermano. En este capítulo 6 Pablo estaba hablando, había escrito acerca de la ley y la libertad que tenemos como resultado de nuestra relación con Cristo Jesús. Y en el versículo 14 Pablo dice: mire lo que dice Pablo en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren, seguidores de Cristo, la crucifixión en el Imperio Romano era algo de vergüenza, vergonzoso, algo atroz. Y más cuando a veces se venía llegando, lo colgaban, lo crucificaban a las personas prácticamente a la entrada del pueblo y a la salida, para que la gente viera lo horrendo y lo atroz que era la muerte en la cruz del Calvario. Los cristianos muy a menudo, se iban a esconder a las catacumbas. ¿Para qué? Para escapar precisamente de la persecución de las autoridades romanas, y en otras ocasiones lo hacían también oculto, para adorar en secreto a nuestro Padre del cielo. En las paredes de esas catacumbas, ellos grababan símbolos, como un pez, una paloma, y no nos podemos imaginar el cómo y el por qué ellos hacían esto. Amén, hermanos. Otras veces aparecían grabaciones del arca de Noé, otras de Daniel en el foso de los leones, y también en el techo y la pared también aparecía una cruz grabada. Entonces, muchos años después, finalmente, muchísimos años después,
la cruz se convierte en el símbolo del cristianismo. Así que pareciera que algo sencillo como la cruz, al verla podemos pensar que ella es una señal de fe y de símbolo cristiano. Y que a pesar de esto, lo sorprendente del hecho es de que el propósito original de la cruz, óigalo bien, hermano, era la vergüenza, era el oprobio. Por eso dice, cuando decía ahorita del versículo 1 y 2 del libro de Hebreo, capítulo 12, que él obvió el oprobio, o sea, lo quitó del medio. Era algo terrante, había sufrimiento, había sangre, había muerte. De esto es, mi querido hermano, de lo que se trata la cruz. Y la pregunta en esta mañana de hoy que empiezo a desarrollar esta sencilla explicación, esta exhortación es: ¿por qué nosotros los cristianos la adoptamos como nuestro símbolo? Algo que era la forma más horrenda, más inhumana de una persona morir. Es decir, no tenía sentido de que un cristiano la cogiera como un símbolo. Ahora bien, veamos lo que dice Pablo durante su viaje y cómo reaccionaban las personas que decían que Pablo estaba crazy, estaba loco, estaba totalmente loco, estaba desquiciado. Miren, lo importante primero aquí es que esto era cómo Pablo podía explicarle a la gente acerca de un hombre, oiga bien, por lo que estoy diciendo, lo que significaba la cruz, a un hombre que había sido crucificado, había muerto en una cruz. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Pablo predicaba un mensaje, algo poderoso así, de algo que era tan horrible, tan vil al mismo tiempo, como era el ir a una cruz y morir por unos pecadores. Amén, hermano. Ahora bien, por esa razón Pablo nunca se detuvo. Yo quisiera ser como Pablo en muchas cosas como Pablo. Pablo no se detuvo. Pablo siguió su camino predicando y finalmente entonces la cruz se convierte en el símbolo universal de la fe cristiana. Amén, hermanos. Ahora vamos a considerando todo esto, a ver algo que tiene una cruz, o al escuchar a alguien que está hablando de la cruz, nos vamos a preguntar, nos preguntamos, ¿cuántas personas, y esto es para ti de manera especial, seguidor de Cristo, cuántas personas reconocen lo que significa la cruz? Y esto, pregunto a ustedes, ¿qué significa para los seguidores de Cristo de hoy día la cruz y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Amén, hermano. Presten atención a lo que les voy a decir, porque lo que voy a decir ahora es la esencia de todo el mensaje cristiano. Miren, hermano, ustedes pueden tomar la Biblia desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y le diré que el tema central, total de las Escrituras en la Biblia es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y la pregunta aquí es, ¿cuál fue el propósito de la crucifixión y de la muerte de Jesús? Bueno, le voy a decir que la resurrección fue la forma de que Dios hiciera qué cosa. Ustedes se han preguntado lo que Dios entendía, la forma en que Dios entendía las cosas. Dios, el Padre Celestial, aceptó, oiga bien, hermano, aceptó la crucifixión de Jesucristo como el pago total de todas nuestras deudas, por todos nuestros pecados. Y le digo que la muerte de Cristo y su sepultura no fue el final de ninguna manera. No. Jesús no fue como todos los demás profetas, de ninguna manera, diría Pablo.
No, 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 no. Por eso no podemos decir que Jesús fue uno más del montón de todos los profetas. Ahora bien, la muerte y la resurrección de Jesucristo marcó la diferencia de la humanidad antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pablo dijo, miren lo que decía Pablo, que no era lo único en la vida de lo cual él se iba a gloriar o se gloriaría. Y la razón es que cuando Pablo veía la cruz, Pablo estaba viendo y recordando su vida pasada, como tenemos que hacerlo nosotros hoy. Tenemos que mirar la cruz, no podemos olvidarnos de ella, porque allá fue que se consumó la cita de nuestra salvación. Tenemos que estar constantemente recordando ese hecho. Amén, hermano. Pablo estaba recordando su vida pasada, reconocía dónde él estaba. Cuando lo toman del caballo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Persiguiendo a los cristianos y dándole cartas para la sinagoga para que lo cogieran preso, para que lo torturaran. Pablo sabía dónde estaba y veía lo que pasaba en la cruz. Recordemos su conversión. Cuando iba camino a Damasco, lo tumban del caballo, pasa un tiempo en Arabia, haciendo qué cosa, le pregunto yo a ustedes. Pablo estaba en una profunda meditación, le clama al Señor, ¿qué quieres que haga? Pero si tú me perseguías, ya me está diciendo qué quieres que haga. Escuchando al Espíritu Santo, quien le iba a ayudar a entender lo que realmente había sucedido en esa cruz del Calvario. Amén, hermanos. Por esa razón, cuando Pablo escribió su primera epístola, la de los Corintios, miren lo que dice Pablo en Corintios capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En primera de Corintios 18 y 19. Porque la palabra de la cruz, oiga bien, hermano, ¿por dónde vengo? Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, seguidores de Cristo, el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso, Pablo aquí, en este texto que yo acabo de decir, le está diciendo a la gente de Corintios de que no es por tus obras, ni porque tú seas inteligente, sino porque fue una decisión del Padre. No es por obra para nadie. Se debería decir, hermano, que así se consideraba lo que Pablo percibía de la cruz. Ellos pensarían que Pablo había perdido totalmente la cordura, que estaba cuerdo, que estaba loco, al predicar sobre alguien que había muerto en una cruz. Pero el apóstol entendía, oiga bien, mejor que quizás que nadie, por eso dije eso ahorita en la introducción, que ninguna otra persona o personaje bíblico, incluyan ahí al temperamental discípulo y apóstol Pedro, Pablo tenía la explicación más clara y precisa del porqué de la cruz. Por eso, si nos preguntamos cómo o por qué Dios lo hizo así, ¿por qué no escogió otra manera o forma de hacerlo? Sabemos que su reino es sempiterno, que tiene dominio sobre todas las cosas. Dios tiene el poder y el control. Entonces la pregunta, seguidor de Cristo, aquí es: ¿acaso no había otra manera? ¿Tú sabes lo que es enviar a tu hijo, unigénito hijo, a morir por unos pecadores como somos nosotros y éramos nosotros y somos todavía? De la manera más vil y sangrienta, la peor de todas las muertes. Y le digo que, humanamente hablando, ninguno de los que estamos aquí lo podemos entender. Amén, hermanos. Esto nos lleva a otra percepción más profunda de lo que es la cruz. Y lo primero es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Y en estos dos contextos se une lo que voy a decir, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y número 2, símbolo de salvación y vida eterna. Es decir, que este es el punto de vista divino para las dos cosas. Cuando andábamos muertos, inmersos en nuestro delito de pecado, como dice Efesios 2, 1 a 3, y cuando entonces hemos sido redimidos, se nos ha dado la salvación,
por este acto poderoso que hizo el Señor en la cruz. Amén. Ahora bien, piensa, hermano, ¿por qué nosotros los cristianos contamos, se nos va la boca, hablamos y predicamos sobre la sangre de Cristo? Y yo puedo entender por qué se predica eso, pero a la luz de la verdad es que adquiere todos los sentidos cuando entendemos por qué esto sucedió. Y si te preguntara a cualquiera de ustedes, ¿qué tú llevas colgado en tu cuello? Tú me puedes decir, bueno, una cruz. Y te pregunto, ¿y por qué tú la llevas en el cuello? Tú me puedes decir, bueno, yo tengo muchas respuestas para eso. Yo tengo varias respuestas que te puedo decir. Te puedo decir, mira, es de oro, preciosa. Costaba un dineral, tiene un diamante. Me la regaló mi esposo, si es una mujer. Me la regaló mi esposa, si es un hombre, caballero. Es porque es muy costosa, tiene un precio, cuesta muchísimo dinero. Eso me costó $1000. Me la regaló mi hijo el día que yo me convertí, que el Señor me llamó a sus pies. Y un sinnúmero de etcétera, 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 usted me puede dar como explicación. Ahora, yo simplemente podría decir, me gustó y la compré. Podría ser mi respuesta. Ahora bien, un cristiano tiene que decir esto. Puedo decir que la uso porque representa al Dios a quien le creo, al Dios quien me salvó. Esa puede ser una razón muy poderosa y como debe de pensar un cristiano. Este Dios fue quien me llevó a cabo de restaurarme, mi restauración, y entiendo lo que Dios hizo por mí. Esa es una manera digna de un seguidor de Cristo poder llevar una prenda que signifique una cruz. Amén, hermano. Ahora bien, no quiero que olviden esto en esta mañana de hoy. Presten atención, seguidores de Cristo, mucha atención. Miren, la crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesús de manera gratuita. No, de ninguna manera. Sino más bien fue algo que el Padre planeó. Y lo planeó para su Hijo, el Mesías. Lo lleva a cabo en su vida. No fue algo que sucedió como cualquier cosa que nos pueda suceder en la vida de cualquiera de nosotros. No. Y muchos de nosotros simplemente decimos, a Él lo crucificaron. Y no fue así, hermanos. Fue algo que su Padre, en su soberana y poderosa potestad, decidió hacer. Que su Hijo Jesucristo fuera a la cruz para cumplir y restaurar nuestra relación que se había perdido por medio del pecado. Mire, observen. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vemos el sermón del día del Pentecostés que Pablo está predicando. Pedro explica aquí algo sumamente claro, muy claro y muy poderoso. Miren lo que dicen estos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Búsquenlo. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Para que ustedes vean que este texto confirma por qué fue que el Padre mandó al Hijo a la cruz. No fue porque le pasó cualquier cosa como nos pueda pasar a nosotros. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. Varones israelitas, oí estas palabras, y Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, oigan bien, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ya tenían un testimonio de lo que Jesús había hecho por ellos. A este entregado, oiga bien, que este es el versículo que dice la razón de lo que yo estoy hablando ahora, del por qué no fue algo casual, fue algo que se planeó. A este entregado por el ¿qué? Determinado consejo. Y anticipado ¿qué? Conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos, lo crucificándole, el cual Dios levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Es decir, el poder de la resurrección, el milagro más poderoso que registra la historia de Jesús es precisamente la resurrección, producto del acuerdo del Padre con el Hijo
para nuestra redención y nuestra liberación y muerte del pecado. ¿Qué vemos nosotros aquí, seguidores de Cristo, en este texto que les acabo de leer ahora? Nosotros vemos aquí, bueno, que nos imaginamos. Uno se imagina, porque Pedro era un tipo difícil. Pero refiriéndose al maestro en este contexto, en el día de Pentecostés. Y cuando usted entonces lee este texto que yo le acabo de leer, podemos decir que no fue algo casual lo que le sucedió al Cristo de gloria. No, de ninguna manera. Miren lo que dice: a este entregado por el determinado consejo. Es decir, que había un consejo, había una discusión desde antes de la fundación del mundo. ¿Entre quién? Bueno, se puede suponer que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero había un consejo de la administración. Escuchen bien, anticipado, que dice conocimiento de Dios. Es decir, que antes del principio de los tiempos ya estaba en la mente de Dios Padre llevar al Hijo por nuestro rescate. El Padre no solo sabía con detalle y cada detalle, sino que los sacrificios del Antiguo Testamento eran un presagio de lo que iba a venir, de lo que vendría. Amén, hermano. Nuestro Padre del cielo crucifica a su Hijo, a su unigénito Hijo. Dios Padre permite que la maldad del mundo, la incredulidad del mundo pecaminosa se concluya, se lleve a cabo, que para el pecado, que dé sus frutos. Amén. Pero que quede bien claro a todos los seguidores de Cristo en esta mañana de hoy, de que fue el Padre celestial, disposición del Padre. Ahora tú me preguntas, él le preguntó, yo no sé, pero fue del Padre. Que quede bien claro que fue el Padre que lo planeó todo. Amén, hermanos. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, lo que concierne a entender por qué de la cruz para Jesucristo por parte del Padre. Vayan a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, un versículo que ustedes se lo saben de memoria. Romanos 3, 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no lo podemos ver así, tenemos que verlo con el contexto, con el versículo que dice abajo. Amén. ¿Qué dice cuando usted lo combina con el de abajo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, siendo que justificados gratuitamente, ¿por qué? Por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dan un poderoso amén? Amén. Ustedes de seguro pensarán de qué se trata todo este tema de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo. Miren, eso yo lo puedo entender, ya que dice aquí, siendo justificado, o sea, es decir, siendo declarado no culpable de delito. Es decir, tú estás absuelto, es decir, declarado ser justo. De ahí que viene la palabra justicia. Sigue el texto diciendo, justificado gratuitamente por gracia. Y esto aquí es algo que Dios Padre nos da a todos los seguidores de Cristo mediante la redención, es decir, mediante la gracia salvadora de Dios, la que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien Dios puso en la cruz como propiciación por nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Decir, en pocas palabras, quiere decir esto: un sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia del Dios Padre. Amén. Ahora la pregunta aquí es, ¿todo por qué o para qué? Bueno, ¿a causa de qué? De haber pasado, ¿quién? El Padre por alto en su presencia los pecados pasados. Es decir, en el Antiguo Testamento se ofrecían animales para el sacrificio, y es como presagio de lo que iba a venir después. Dios los acredita por fe tras el derramamiento de la sangre de su Hijo, con mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y le pregunto a ustedes, ¿de qué justicia que está hablando aquí? ¿La justicia de quién? La justicia que viene por medio
de la santidad de nuestro Padre del cielo. Amén, hermanos. Miren lo que dice: con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que la mira a fin de que sea justo y el que justifica al que es de la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, tú eres justo, eres justificado. El que es el que justifica a Cristo por medio de la fe en Él. El tema aquí, mis queridos hermanos, es este. Y te pregunto, ¿cómo Dios, oigan bien que esto es muy importante, cómo el Padre, un Dios poderoso, siendo santo, 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 3 veces santo, perdonaría y declara no culpable a alguien culpable de pecado, a alguien que ha transgredido la ley moral de Dios y ha pecado una y otra vez contra un Dios que es santo, santo, santo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y sobre todo cuando perdona a alguien, que es lo peor de todo, porque esa es una de las blasfemias y del perdón que Dios no perdona. Alguien que no tiene fe en Dios, que no cree en Dios. ¿Cómo el Padre lo puede justificar? ¿Cómo el Padre lo justificaría? Y lo puede declarar no culpable a una persona así. ¿Tú te has puesto a pensar eso, seguidor de Cristo? Y digo esto porque la ley dice muy clara que sufriremos muerte eterna. Amén, hermanos. Miren, aquí solamente hay una sola respuesta para esto, y esa es la siguiente. Escuchen. Dios el Padre, viendo la condición nuestra de todos nosotros, una condición pecaminosa por demás, y motivado por su amor fiel por nosotros, decidió venir a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, y eso es lo que se llama, o lo que podemos llamar teológicamente, la encarnación. Dios toma en sí mismo un cuerpo de carne humana, nace de una mujer virgen como María, limpia, con pureza por lo menos. Amén. Creció como un niño, vino a este mundo con el propósito fundamental, óigalo bien, no de hacer milagros. El propósito fundamental, los milagros estaban en el paquete completo, porque Dios hace las cosas completas, de morir en la cruz. Ese era el propósito fundamental. ¿Para qué? Para podernos redimir a nosotros de una naturaleza pecaminosa. Estábamos caídos y Él nos levanta. Amén, hermanos. Nos levantó por medio del sacrificio de la cruz. Así, hermano, por esa razón fue que buscamos esa alabanza. En la cruz moriste por amor. Hermano, miren lo que clama Juan el Bautista en la segunda parte del versículo 29 del capítulo de Juan. Miren lo que dice la segunda parte. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, mis queridos hermanos, que Dios viene a este mundo como un cordero a morir por la expiación de nuestros pecados. Y les digo que solo Cristo podía hacerlo, pues Él tenía que ser alguien sin pecado, ya que la ley de Dios en el Antiguo Testamento dice que si tú ibas a traer un cordero, oveja o palomo, macho cabrío o cualquier otro animal para sacrificio de perdón de pecado, tenía que necesariamente ser un animal sin ningún tipo de defecto, ni mancha ni enfermedad. Amén, hermano. En las Escrituras vemos que Dios lo hizo tan claro como podemos ver. Vayan ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, para que ustedes vean. Primera de Pedro, 18 al 21. Sabiendo que, oiga bien, para que esté claro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, como el crucifijo que tú puedes llevar enganchado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya
destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven por qué dije ahorita que esto fue preparado por el Padre sin pedirle opinión a nadie? Pero manifiesto en los posteros tiempos por amor a ¿quién? A nosotros, murió en la cruz por nosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿quién? En nuestro Padre del cielo. Poderoso, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí mismo, al lado, en el vecino de al lado, en el capítulo 2, miren lo que sigue diciendo Pedro. Quien llevó él mismo nuestros pecados. Acuérdense, ¿qué le apunta a eso? Eso apunta a Isaías 53. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Se acuerdan? Alguien busque rápidamente Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Mira, si lo tiene rápido, Juan, para que lo lean ahí. El 5. Sí, el 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo. Y por su precio llaga de nuestra paz. Fue sobre él y sobre gracias a su herida fuimos nosotros curados. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto apunta a eso, a esa profecía de Isaías. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, que ahora ya no tenemos excusa, porque ahora vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poderoso, poderoso texto esto de Pedro. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la respuesta? Esta es la pregunta que da respuesta. ¿Cómo Dios, siendo justo y fiel a su palabra, nos ha perdonado? ¿Te ha preguntado eso, seguidor de Cristo? Habiendo pecado en su contra. Y más por esto que dice, el alma que pecare, esa morirá. Y para esto tenemos una sola respuesta, y es que Dios envió a un ¿qué? A un sustituto. Que yo hablaba en el mensaje, yo soy el camino, la verdad y la vida, hace un mes atrás. Hablaba de la doctrina de la sustitución cuando hicimos la Santa Cena. No sé si lo recuerdan. Envió un sustituto en la persona de Jesucristo, la doctrina de la sustitución. Y a este Hijo amado es por el cual Dios dice, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué el Padre dice eso? Ya que su Hijo es un Hijo perfecto, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Amén, hermano. Sobre el cual Dios colocó toda la culpa, óigalo bien, sin él merecerlo. Por eso yo decía que cuando tú miras la cruz, tú tienes que mirarte a ti. Y cuando tú te miras a ti, entonces tú miras a Cristo. Porque él no merecía ir a la cruz. Él es nuestra doctrina sustitutiva. Él es quien nos sustituye. Dios lo coloca toda la culpa en él y el pecado de la humanidad, matándolo en un madero en forma de cruz. El acto que hoy nosotros todos conocemos como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Es en ese momento donde Jesús se clama con dolor. Porque eso es lo que le va a pasar a la persona que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. La ausencia de la presencia de Dios en su vida. Por eso el propio Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo te pregunto, ¿le había abandonado el Padre? Claro que sí. Y le digo que en ese momento que Jesús vivió, es el momento que van a experimentar y experimentarán por toda la eternidad toda aquella persona que rechazan a la persona y a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de manera personal. Amén. Cristo tomó nuestro lugar. Y me pregunto, ¿cómo podemos ser salvos? La respuesta muy simple: porque Cristo tomó nuestro lugar. Por eso que somos salvos, no porque tú te merecías nada. Jesús dio su sangre en expiación por nuestro pecado, y con todo esto paga la deuda
de pecado que nosotros teníamos, y nosotros y el mundo entero, en un solo acto, sacrificio único y perfecto. Y esto, hermano, es la respuesta única y valedera a esta pregunta que le hice: ¿cómo Dios sigue siendo santo para perdonar nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad? Esa es la única explicación que bíblicamente se le puede dar a una persona que dice algo. Observen aquí, miren, decir que tenemos que pagar la pena para nosotros es algo muy penoso y muy grave. Eso sería una errada conclusión de que no fue suficiente lo que hizo Jesús. Entonces nosotros ahí saltarían nuestras obras. De ninguna manera, dirá el apóstol Pablo. Quizá ustedes pueden decirme: hermano Freddy, pero Dios espera que todos nosotros seamos personas buenas. Pero es que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. ¿Qué dice Romanos ahí? Que no hay ni siquiera uno bueno, ni uno justo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Amén, hermanos. No hay un solo bueno en esta tierra. Por eso Dios envía a su Espíritu Santo ¿a qué? A morar en nosotros. ¿Para qué? Nuestro ayudador, ayudarnos a vivir como le agrada a Dios. Pero, y siempre aparecerá un pero en nuestro camino, Dios sabía que no seríamos perfectos. Y le diré que el gran engaño de nuestra sociedad hoy en día, la sociedad cristiana de esta época, es pensar que el Cristo murió por nuestro pecado y que en consecuencia, si actuamos bien, iremos al cielo por nuestras buenas acciones y por nuestras buenas maneras de obrar. Mentira del mismo diablo. No, diría Pablo. Y le digo que eso se predica en muchas iglesias, pero es una idea errónea totalmente y completamente fuera del contexto de lo que habla las Sagradas Escrituras. Las buenas acciones, óigalo bien, hermano, en esta mañana de hoy. Las buenas acciones nunca, escuche bien, nos van a añadir, ni nos van a añadir absolutamente nada a nuestra salvación para vida eterna. Quizás las obras se puedan sumar a nuestro expediente, a nuestro galardón, pero no tiene nada que ver, como diría la hermana Teresa. Nada que ver, hermano. No tiene nada que ver con la salvación. Es un falso y cruel engaño de los católicos y de las que piensan en nuestra iglesia protestante, de los que pueden pensar de la misma manera, también están engañados. Hay mucha gente que piensa que la salvación se pierde. Mentira del diablo. La salvación se piensa porque no es por obra tuya. Es por lo que hizo el Señor, lo que yo vengo predicando hace media hora. Es por lo que hizo el Señor en la cruz. Hay gente que saben que son salvos, pero no son libres. Eso es lo que dicen y piensan que la salvación se pierde. Porque les preocupa pensar lo que va a pasar el día en que mueran. Son unos infelices espirituales. Y si uno le pregunta, ¿tú estás seguro de que vas para el cielo? Te contesta, bueno, eso yo espero, pero no están seguros, no tienen seguridad. No están seguros. Miren, hay algo en nuestra naturaleza humana que siempre quiere decir, yo quiero hacer, yo quiero ayudar. Es decir, por lo menos te dicen, yo lo intenté, yo hice algo, traté de hacer otra cosa, pero recuerden que nos vamos de este mundo por gracia. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se pueda gloriar. Amén, hermano. Es fatal pensar en llegar a morir y enfrentar la muerte sin estar seguro. Qué pena me daría, seguidor de Cristo, que tú pienses en esta mañana de hoy que tú no eres salvo, siempre salvo, que tú puedes perder la salvación. Miren, fatal pensar en llegar a morir y enfrentar la muerte sin estar seguro. La falacia más
increíble es que no importa lo que tú creas, y cuando tratamos de ganar aceptación de Dios con nuestras acciones, ahí nos hundimos más cada día, más profundamente. Falso de toda falsedad decir que nuestras acciones tuvieron, oiga bien, mayor peso que lo malo que hicimos. Y le diré que más bien que mal, esto pudiera ser cierto para mucha gente que no conoce de la Escritura. Y más cuando nos comparamos con otros, pero no al compararnos con la justicia y mucho menos con la santidad de un Dios santo, 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 Dios poderoso y eterno. ¿Sabemos por qué? Óyelo bien, nunca, 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 seguidor de Cristo, tú puedes alcanzar ese galardón. Miren, no se trata de ser crítico, sino que ha de ser doloroso que hayan personas que viven en esclavitud y no tienen el gozo de decir: ¿cómo llegaré a ser salvo? Recuerden una cosa, mis queridos seguidores de Cristo: no vivimos de esperanza en esperanza, sino que tenemos que vivir confiados y en fe de que somos salvos, siempre salvos, y que creo en Jesús, y eso me basta para confiar que soy salvo y que estaré junto con el Señor, con Cristo y con mi Padre del cielo, que me cogió antes de la fundación del mundo, antes de que yo viniera a este mundo, antes de nacer. Ahora bien, para los que no conocen de la salvación, les quiero decir algo para terminar con esta reflexión corta en esta mañana de hoy. Palabra implantada en esta mañana de hoy por el Espíritu Santo acerca de la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cristo de gloria, el Cristo que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para sacarnos de esta vida y darnos acceso al cielo eterno, a la vida eterna. Le diré que esta es la verdad del Evangelio total, la esencia de toda la Biblia en las Sagradas Escrituras. La muerte sustitutiva, la muerte vicaria, la muerte inmerecida de Cristo en la cruz del Calvario, es por lo cual nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta mañana? Jesús es el único camino al cielo. Yo se lo dije en el mensaje del mes antepasado. En Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo a Tomás y a Felipe: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Es el único por el cual podemos tener entrada al cielo y estar bajo la cobertura y la gracia de nuestro Padre del cielo. Y le voy a decir estas 4 cosas para terminar. Lo número 1 es pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, por medio de arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, de nuestra pasada vida y nuestra pasada forma de vivir. Oiga bien, no basada en nuestra conducta, ni mucho menos en tus obras, sino basada ¿en qué? En una nueva relación con el Señor por medio de la cruz. Por eso la cruz no puede ser olvidada. Número 2, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y como amo y Señor de nuestras vidas presentes. Número 3, rendirnos al Señor en alma y espíritu mientras estemos en este cuerpo de pecado. ¿Todo para qué? Para que el Espíritu Santo tome control y entre en nuestras vidas como nuestro ayudador para vivir como le agrada a nuestro Padre del cielo, por medio de la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca y se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Gloria a Dios. Finalmente, el número 4, servir aquí en tu obra al pensar en la manera en que Cristo sufrió y murió por nuestra culpa de pecado. Le pregunto a ustedes para terminar,
¿Cómo podemos decir que no tengo tiempo para la obra o para venir a la iglesia a escuchar la poderosa palabra de salvación que encierra la Biblia, el Evangelio de Cristo Jesús? Hermanos míos, seguidores de Cristo, esta es una pregunta muy personal que cada uno de nosotros, de manera individual, debe y tendrá que dar alguna respuesta. Sí, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque por medio de tu palabra conocemos. Y no solamente conocemos, sino que lo hemos sentido. El cambio tan profundo, tan poderoso, que ese acto de la cruz produjo y cambió en nuestra mente y corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú tienes el poder y reinas sobre todas las cosas. Y ese poder se manifestó cuando fuiste a la cruz, venciste, clavaste nuestro pecado y con el poder del Padre, con tu propio poder, al tercer día resucitaste de entre los muertos. Para la honra y la gloria del Padre y para nosotros que no tenemos cómo pagar el precio y el valor de una prenda preciosa como eres tú en el corazón de nosotros, en nuestras vidas, por haber dado salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias, muchas gracias por ponerte de acuerdo con tu Hijo y mandarlo a la cruz, que por amor a nosotros, aun siendo pecadores, inmerecedores de tan gran gracia y abundante riqueza que es vivir en la presencia de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Tú llegas a nuestras vidas para sanarnos, para quitarnos el dolor, para quitarnos la amargura, para quitarnos la culpa y sobre todo para quitarnos los pecados que nos asedian y a veces no nos quieren dejar vivir en paz. Sobre todas las cosas tú reinas. Juan decía ante todo ha sido por Él, para Él y en Él, porque todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Dios eterno, el príncipe de paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el único que es capaz de darla se llama Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta pequeña reflexión esta mañana de hoy. Y gracias por el hermano Juan, por mi persona, que no ha permitido la ausencia de nuestro anciano y hermano, haber podido cumplir con lo que dice tu palabra, que nos encuentre haciendo así lo que tú nos ordenaste, bajo la responsabilidad espiritual de mantener el alimento, el pan nuestro de cada día, el alimento que necesitamos, tu palabra, Señor, para mantenernos de pie en este camino. No importó el vituperio que fue presentado delante de ti. Lo obviaste y hoy tú reinas. Él reina, Él reina, Él reina. Él está en su trono, reinando a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Te damos gracias, Señor, por tu amor y por haber ido a la cruz. Y que ojalá nunca de tu pecho, de tu corazón y de tu mente se aparte el verdadero valor, el verdadero precio, lo que significa la cruz para nosotros, lo que decimos que somos seguidores de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias.